Amigos financieros, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Esta ocasión con un tema muy importante, muy recurrente, sobre todo si tú eres una persona económicamente activa, es decir, que percibes ingresos, sobre todo por ya sea un empleo o si prestas tus servicios profesionales e independientes o en algún caso si eres dueño de algún comercio, de un negocio o eres empresario. Sí o sí, en algún momento tendrás relación directa con las instituciones bancarias por medio de sus productos o servicios. Y para tal efecto, yo creo que el principal producto y de los más importantes con el que todos, absolutamente todos tenemos contacto, por vez primera son con las famosas cuentas bancarias. ¿Qué debes conocer y qué debes saber antes de aperturar una cuenta bancaria? Te lo voy a prácticamente resumir en tres grandes puntos. Uno en algunas características, otro en el tema de condiciones y por último en el tema de requisitos. Todas las cuentas bancarias, absolutamente todas, pueden englobarse en tres grandes grupos. Primero de ellos es en el tipo de cuentas para uso comercial, uso personal, cuentas de ahorro. Segundo, para el grupo de cuentas de nómina. Y tercero, para las cuentas fiscales. El primero, como tal, va destinado para uso personal, ¿no? Para cuestiones de ahorro y demás. El segundo, para cuestiones de recepción de pago de nómina, de sueldos, salarios, ingresos. Y el tercero para cuentas fiscales destinadas para personas físicas con actividad empresarial, dueñas de negocio, comerciantes o empresarios que tengan algunas empresas conocidas como personas morales, instituciones o organizaciones. Esto porque estas últimas figuras requieren alguna cuenta para registrar todas las operaciones financieras que tienen y obviamente son solicitadas por parte de autoridades fiscales. Ahora, en los primeros dos grupos, que son para uso comercial, personal y para nómina, tengamos en cuenta el primer punto, las características. Te van a permitir este tipo de cuentas tener tu dinero seguro, ¿no? Te van a permitir manejar tu dinero ahí, administrarlo como mejor te convenga para lo que tú lo necesites. Pero adicionalmente te van a dar también acceso a algunas herramientas financieras, en principio la tarjeta de débito. La tarjeta de débito, este plástico que te permite tener acceso a tus recursos, la llave a tus recursos para poder disponer de ellos ya sea por medio de cajeros automáticos o de ventanilla bancaria. Pero también ya te permite realizar compras en establecimientos que aceptan tarjeta, lo cual es muy práctico, muy cómodo y muy seguro. Y adicional también a compras por internet, que está prácticamente ya muy de moda. Y por supuesto también hay una herramienta que te facilita muchísimo el tema del tiempo, en cuestión de ahorrar tiempo para evitar ir a sucursales bancarias como antes se hacía, a realizar diversas operaciones. Y me refiero a las plataformas digitales, en principio la banca por internet y algunas aplicaciones móviles en tu dispositivo celular que te van a permitir precisamente evitar ir al banco y hacer filas, porque todo lo puedes hacer ya directamente por medio de estas aplicaciones. Son seguras, prácticas, cómodas y muy fáciles de usar. Estas son como tal los primeros puntos y algunas características que tienen estas cuentas. Ahora bien, vamos al segundo, las condiciones. Dependiendo de la cuenta van a descubrirse determinadas condiciones. En principio, para las cuentas de uso comercial, ¿no? O en este caso de uso personal, estas cuentas te van a pedir ya sea como tal mantener un saldo promedio, un saldo mínimo o bien determinado número de operaciones mensuales, ya sea depósitos, retiros o compras, para evitarte cobrar comisiones. Si tú no cubres estas tres condiciones o cualquiera de estas tres, muy probablemente te generará una comisión de 200 a 600 pesos dependiendo cuenta y dependiendo el banco, por no cubrir estas condiciones. Son comisiones mensuales, lo cual te debes tener muy presente. Pero si te es complicado manejar esta modalidad de cuenta, existe otra que puede ser por renta mensual o por manejo de cuenta, que te va a pedir aproximadamente un costo de 50 a 100, 150, dependiendo el banco, dependiendo la cuenta, de manera mensual. Y con esto tú te olvidas de estar manteniendo saldos mínimos o promedios y solamente te preocupes por cubrir o por tener en tu cuenta esa cantidad mensual que te va a estar pidiendo. Puede ser muy cómodo también en caso de que no tengas como tal un control propiamente de tus cuentas y no tengas claro si la vas a estar ocupando constantemente o no. Creo que podría ser una muy buena opción por renta mensual. Esas son algunas condiciones de estas cuentas que debes de tener claro. Ahora, en el grupo de las cuentas de nómina hay que tener muy presente que si bien estas cuentas te van a dar acceso a todas estas herramientas y plataformas, también son de manera gratuita, no te va a generar ningún costo adicional, siempre y cuando, y ojo en esto, siempre y cuando tú sigas percibiendo tu nómina en esta cuenta, por medio de este banco en el que tienes la nómina. En el momento que dejes de percibir esa nómina, 3 meses por lo menos, que ya no estés percibiendo esa nómina por medio de esa empresa donde tú tienes tu relación laboral, ¿qué sucede? El sistema registra que ya no hay pago de nómina, entonces recupera automáticamente los atributos de una cuenta normal, de una cuenta comercial.
por consiguiente también las condiciones que esta misma pide, ya sea saldo mínimo, promedio, manejo de cuenta o operaciones mensuales. Entonces, cuando tú no lo utilizas ya y recuperas estos atributos, te va a generar las comisiones de manera automática. ¿Y qué pasa? Muchas personas cuando dejan de trabajar para X empresa, dejan la cuenta en blanco 6 meses, 9 meses, hasta un año, y cuando desean ocuparla nuevamente para alguna operación o para recibir ciertos depósitos y quieran disponer de estos, van al banco y resulta que ya no tienen la cantidad que deberían de tener. ¿Y esto por qué? No porque el banco te robe el recurso, sino porque quedaron pendientes algunas comisiones que no se pudieron cobrar porque no cancelaste la cuenta y obviamente estas comisiones empezaron a correr y mes a mes te fue generando llamémosle como tal, adeudo con el banco por no cubrir esa condición. Entonces cuando tú tienes el dinero, te jala automáticamente. Entonces el banco está en todo su derecho de hacerlo porque tú no cancelaste la cuenta. Es importante entonces que si no la vas a ocupar después de 3 meses, mejor la canceles y te evites problemas o bien contrates otra cuenta. Y por último, las cuentas fiscales, en este caso te van a dar acceso también a las diferentes plataformas digitales, a la tarjeta de plástico, pero también a chequeras, que es algo muy importante y muy común para este tipo de empresas y negocios. Y por último, ciertas características diferentes a la banca por internet para hacer diversas operaciones que son necesarias y recurrentes para empresas y negocios. Por ende, como tal, tiene otro tipo de características y condiciones diferentes a los primeros dos grupos. En cuestión de requisitos. Bueno, para una cuenta de uso personal te va a pedir comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, alguna identificación oficial, llámese INE o IFE, actualizada. Te va a pedir ya sea, puede ser también pasaporte o cédula. Y con este comprobante de domicilio y esta identificación puedes aperturar tu cuenta. En algunos casos te puede solicitar monto por apertura, en algunos no, y eso va dependiendo del banco y de la cuenta. Y por último también tienes que tener presente, en el caso de la nómina, que también te pide el comprobante y la identificación, puede solicitarte una carta de la empresa a la cual estás incorporando y que estás solicitando esta cuenta de nómina para que no te cobre comisiones. Es muy importante que anexo el comprobante y el IFE te anexen una carta de la empresa. Y esos son como requisitos importantes. En el caso de la nómina no te pide ningún monto por apertura como en la de uso personal, esa es prácticamente gratuita. Y ya en el último grupo, que son las cuentas fiscales, además del comprobante de domicilio, del comprobante de domicilio, de la identificación oficial, del comprobante fiscal, te va a pedir tu cédula del RFC, tu alta en Hacienda. Esta también te lo solicita para aperturar una cuenta fiscal. Y con esto también vienen montos de apertura que ponen desde los 1,000, desde los 3,000 o hasta los 15,000, dependiendo de la cuenta, dependiendo el cliente. Estas son algunas cosas que debes de saber acerca de las cuentas, con lo cual espero yo puedas tener información más clara a la hora de acudir a algún banco. Es importante que cuando firmes tu contrato de cuenta te fijes claramente y sobre todo en la tabla de comisiones, que es una pequeña página o 2 páginas de todas las que tú firmas, en la que todas las comisiones y condiciones vengan ahí estipuladas. Cualquier duda la preguntes con el ejecutivo para que en dado momento sepas qué tipo de situaciones debes de cubrir y qué es lo que acontece en caso de no cubrirlas. Así que, sin más, espero que este video haya sido de utilidad y nos vemos en los siguientes videos. Gracias, hasta luego.